Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional de este día. Es una alegría poder compartir con ustedes por este medio y entonces les invito a que oremos al Señor y pidamos siempre su dirección. Estamos en la lectura de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 7. Así es de que les invito entonces a que tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu espíritu que está aquí con nosotros, que nos guía. Te rogamos de que nos ayudes, Señor, a poder enfocarnos en ti. Señor, dejar ir todo el control que nuestra vida quiere tomar en este mundo, Señor, y dejarlo en tus manos. Ayúdanos a poder entender tu palabra, a ponerla por obra y, Señor, a llevar mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te alabamos, Señor. Amén. Bueno, entonces, como ya decía, estamos en el capítulo, vamos a leer del capítulo 5, pero como parte introductoria vamos a leer un poquito del capítulo 4 de Mateo al versículo 23 en adelante. Dice así: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que padecían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Luego el capítulo 5, 1 y 2 dice así: Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Ahora vamos a leer el versículo 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Este es un versículo bien especial en el cual quiero compartir algunas ideas o guías según la palabra del Señor y que Él nos ayude, ¿verdad? Ahora, el demostrar compasión tiene dos significados básicos, según el autor Kenneth Bailey, uno de los, ¿cómo se llama? De las personas que estoy estudiando sus comentarios bíblicos para compartir con ustedes. El primer significado de la palabra compasión tiene que ver con los sentimientos y la acción. Uno de los muchos ejemplos que encontramos en la Biblia de los ejemplos de compasión es la historia del hijo pródigo. Ustedes pueden leerla en toda la historia en el capítulo 15 de Lucas, versículos 11 al 32. En este pasaje, el padre declara de que tuvo compasión cuando vio a su hijo, ¿verdad? Que tenía dos hijos, el menor le pide la parte de su herencia y dice que se va lejos de su casa, va a gozar del dinero que su padre le ha dejado, y entonces cuando ya no tiene nada, no tiene amigos, entonces él se recuerda de su padre y dice, mejor regreso con mi papá porque aquí definitivamente que estoy mal. Así es de que el hijo vuelve en sí, regresa con su padre y dice que el padre, al verlo de lejos, tuvo compasión de su hijo y corrió ¿cómo se llama? A encontrarse con él, a abrazarlo, a darle la bienvenida, a decir, hijo, estoy tan alegre de que hayas regresado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta historia con los sentimientos de misericordia que hicieron correr a este padre en una imagen dramática que nos ayuda a ver reflejada la compasión de nuestro Padre hacia sus hijos. También tenemos otro ejemplo donde Jesús mostró compasión. En muchas ocasiones Jesús mostró compasión, no solamente en esta, sino que en muchas, pero solamente voy a mencionar este ejemplo en Lucas capítulo 18, versículos 35 adelante. Hay un ciego que está mendigando en la calle y oye una gran multitud, ¿verdad? Que va siguiendo a Jesús
y pregunta qué está pasando y alguien le dice Jesús está pasando por aquí, entonces él se llena de ánimo y le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así es de que Jesús, la respuesta de Jesús a su petición de compasión, de que tuviera compasión de él, le restaura la vista, le atiende con sanidad. Y esta es dos ejemplos de la manera en cómo se muestra la compasión con hechos palpables. Se atiende al necesitado. Y esta es solamente una muestra, ¿verdad? Pero, como ya decía anteriormente, no es todo el significado, el mostrar con hechos físicos, con hechos palpables, no es todo el mostrar compasión. El segundo sentido de compasión o mostrar misericordia también tiene que ver con perdonar a otros y ser perdonados nosotros mismos. Hay 3 preguntas que encontramos base para ellos en la palabra y que quisiera que nos ayudaran para meditar, que estemos pensando en ellas y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para poder obrar conforme a su dirección. La primera dice, perdonamos a otros de la manera en que hemos sido perdonados por Dios. Mateo 6, 9 al 13 nos señala el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces, en esta oración del Padre Nuestro, pareciera que somos perdonados a la vez que perdonamos a otros, como que es un paralelismo, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Entonces, es la oración que el Señor nos enseñó a orar y si pensamos en eso, entonces perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Es algo que parece natural, que debe suceder en nuestra vida cristiana. Pero si todavía no estamos un poco seguros, aquí está la segunda pregunta. ¿Será que perdonamos a otros primero, antes? ¿Será que nosotros perdonamos a otros para que Dios también nos perdone a nosotros? En Lucas capítulo 11, versículo 4, la versión del Padre Nuestro en cuanto al perdón dice así: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Aquí entonces en esta versión de Lucas nos aclara que el perdonar a otros es obligatorio antes de acercarnos a Dios, buscando perdón para nosotros mismos. Hay otro pasaje en la Biblia también que dice que el Señor, si llevas tu ofrenda a Dios, delante de Dios, y ahí te acuerdas de que tienes algo en contra de tu hermano, ve, arregla primero tu situación con tu hermano y después ven y pon tu ofrenda, ¿verdad? Entonces es clara la palabra del Señor de que para nosotros poder que nuestras oraciones sean escuchadas tenemos que estar a cuentas con el Señor, unos con otros también. Así es de que en Lucas 11:4 dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Finalmente, la tercera pregunta es: ¿será que Dios nos perdona? Y cuando experimentamos su perdón, es cuando finalmente nosotros podemos extender el perdón a otros. ¿Será que esa es la situación que sucede con nosotros?
Hay una parábola en Mateo 18:23 en adelante, la parábola del siervo despiadado. Dice que un rey llegó a colectar, ¿verdad?, sus bienes, y entonces alguien le debía mucho dinero, un siervo, y entonces le rogó: Señor, por favor, ten misericordia de mí, no puedo pagarte. Y le dijo el Señor: está bien, tengo misericordia. Y entonces salió ese siervo, y otro compañero de él, ¿verdad?, le debía menos de lo que a él le habían perdonado. Y dice que no tuvo compasión del compañero, sino que lo metió a la cárcel. Pero los compañeros de ambos, cuando oyeron eso, ¿verdad?, fueron donde el rey y le pusieron queja. Y entonces el Señor dijo: siervo malo y despiadado, yo te perdoné mucho, tú tenías que haber hecho lo mismo, pero como no seguiste mi ejemplo, entonces al calabozo, ve a pagar tu deuda. Entonces esa parábola es un ejemplo de la condenación que recibimos cuando no perdonamos a otros, hermanos. Es triste. Quizás alguien que esté escuchando este devocional de hoy tenga una o varias razones por las cuales perdonar parece imposible. Yo he pasado por ese proceso. Es difícil. Cuando alguien nos ha herido profundamente, nos ha ofendido, nos ha dañado. Pero pensemos, ¿qué alternativa, opción o elección tengo si no perdono al que me causó el daño? La respuesta es la autodestrucción a través de los rencores, a través de alguna enfermedad o del sentido de venganza. Guardar eso en nuestro corazón no es para nuestro bien, nos destruye, nos amarga la vida, no nos deja vivir en paz. No solamente nos destruyen a nosotros esos sentimientos negativos, sino que también dañan a la sociedad, porque muchas veces pasan de generación en generación. Y eso es difícil, eso no debe de ser así, ese no es el camino del Señor. Para concluir, no olvide lo que dice el versículo 7 de Mateo. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Compasión de quién? Si vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de imperfección, de injusticia. La misericordia de Dios para recibir la compasión o la misericordia de Dios. Nosotros como seres humanos lamentablemente nos quedamos cortos de mostrar compasión. Como ya dije, vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde la justicia no es completa, pero Dios no se queda corto en mostrarnos compasión. Así que, hermanos, este es el llamado, esta es la invitación de hoy día. Que dejemos que el Señor trabaje en nosotros, que creamos que el Señor quiere que nosotros vivamos con gozo, con paz, con alegría. Que la justicia solo se alcanza cuando nos sometemos a Dios y dejamos que Él obre. Que para recibir compasión nosotros debemos demostrar compasión, ¿verdad? Piense cuando le es fácil mostrar compasión. Gracias a Dios por eso. Todos tenemos eso, hermanos. Todos en nuestro corazón existe la compasión, yo lo sé. Lo mostramos a las personas en necesidad, a las personas cercanas a nosotros. Ustedes que son madres, padres, lo demuestran con nosotros, sus hijos, porque no siempre nos portamos bien. Sin embargo, ustedes siempre nos aman, siempre nos cuidan, siempre nos atienden. La situación es cuando es fuera de nuestro entorno más cercano, ¿verdad? Nos cuesta, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Así es de que
pensemos en lo que la palabra del Señor nos dice. Dichosos los compasivos, porque ellos recibirán compasión. Oremos. Padre del cielo, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu gracia, por tu perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque la primera persona que les ha mostrado compasión es a mí. Y Señor, te ruego de que me sigas ayudando a poder trabajar en aquellas áreas, Señor, que no son fáciles, aquellas áreas que tú sabes dentro de mí cuestan, pero Señor, gracias por ayudarme a recordar que guardar rencor, venganza o Señor, cualquier otro sentimiento negativo en contra de alguien más no es bueno. Yo te ruego de que me ayudes, nos ayudes, Señor, a poder seguir tu guianza, a ser sensibles a tu voz y a actuar conforme a tu voluntad. Gracias porque siempre has prometido estar con nosotros y nunca darnos más de lo que podemos soportar. Señor, juntamente con la prueba también nos darás la salida. Te alabamos y te amamos, Señor, por ser tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Me dio un gusto poder compartir con ustedes. Seguimos en comunicación. Hasta luego.